Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre Celestial. Estamos en tu presencia, Señor, y abrimos esta reunión. Ya la hemos abierto en oración. Seguimos orando a ti. En el nombre de Gracias Gracias por Jesús, purificar, por por este limpiar nuevo día. nuestras vidas, Jesús, Señor. Señor, Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, sí, Señor. Señor, Gracias. Gracias por todo lo que me brindas cada día, Señor Jesús. gracias, sí, Señor, Estoy agradecida, Señor, por este nuevo día. en el Muchas nombre gracias, Señor. de Jesús, Gracias. sí, Señor, Gracias por Gracias, todo Señor lo que Dios me brindas. Todopoderoso. Padre, Gracias. que seas tú La trayendo palabra a dice, Todo. acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar tu misericordia y trono hallar gracia para el Gracias, oportuno para socorro. Nos alcanzar acercamos a ti, a tu trono, Señor, misericordia, tu con porción. gratitud, dándote Señor, gracias por te doy tenerte a ti, tener tu gracias, Espíritu Santo, por tener tu palabra, por un nuevo día, por hablar, por respirar, por oír, por tener una familia, por todas las cosas lindas y hermosas espero que que nos has dado, por me guardarnos, permites por protegernos, por todas las cosas, Señor. Te en damos nombre gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial. de Gracias, Señor Dios todo Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. gracias, Gracias en el nombre de que Jesús. vamos a adorar, Gracias, 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 gracias. Santifica, purifica reunión, nuestras vidas, Señor. Santifica y purifica nuestras vidas. nuestra vida, Límpianos pensamientos, palabras, limpiando acciones, todo, Padre. Sí, de Señor, cualquier forma que hayamos errado, sí, fallado, Señor, pecado contra ti, con misericordia, conocimiento, Señor, de perdón, acción, de comisión o de omisión, Señor. Pasa tu sangre preciosa, limpia nuestro ser y santifica nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti cada día con excelencia, como tú quieres, Señor. Gracias, gracias. Nuestras casas son lugar santo, el lugar donde estamos es un lugar el santo lugar dedicado a ti, Señor, a tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya en medio nuestro, en la palabra, en la alabanza, en la adoración, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Glorioso. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Queremos deleitarnos en tu presencia. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias. Aleluya, gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendito sea su santo nombre, Señor. Bendito su nombre, Señor. Bendito su nombre, Padre. Bendito su nombre, Señor. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Invitamos, Señor, a que su presencia nos llene, Sí, Señor, que tu presencia, que transforme nuestros pensamientos, que nos ayude, Señor, Señor, a pensamiento, crecer, a tener más conocimiento, a ayuda para superar, Dios mío, sí, Señor, nuestras falencias, Señor, Señor, y que tus virtudes, que tus dones, que tu presencia que se tu manifieste en nosotros poderosamente. Yo presencia, pido, Señor, yo te pido, Padre, que sanes al enfermo, que toque a las personas enfermas, que toque nuestros cuerpos como lo has hecho en otras reuniones. Padre, nos agarramos, nos en el atamos a tu nombre de Jesús, palabra, a la fe, a tu hoy misericordia, a tu amor, a tu gracia. Toca sea, los cuerpos Señor, enfermos, Señor. Padre todo, Celestial, toca los cuerpos enfermos. Que tu vida se transmita, Señor, Señor, a nuestros cuerpos, a nuestro hogar, a nuestra familia, donde quiera estén, Señor. Vida todo, abundante, vida eterna, salud, paz, libertad, provisión, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Padre. en Que tu nombre mano de poderosa se extienda, se abra tu mano, Señor, y tu Dios, palabra fluya con tu Señor, poder, con tu Espíritu palabra Santo, que en las alabanzas, Señor, podamos sentir tu presencia, sentir que estamos en tu trono, delante de ti, sí, Señor, alabándote y en nombre adorándote, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Sean bienvenidos ustedes que se conectan allí por Instagram, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, en cualquier ciudad. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Está en sintonía de la Iglesia del Aire y les habla el pastor José González. Y estamos listos para oír la preciosa, eterna y sublime
Palabra de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Elohim, nuestro Hashem. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Bien, Dios les bendiga. Saludos a los que nos habían saludado. Por ahí estaba Helio saludando. Dios te bendiga, Helio. Ángel, Rapselis, Diana, Armando, el dúo de oro, dúo dinámico, mi hermano Edwin, Dalia, hermana Elizabeth. Dios les bendiga. Saludos a los hermanos, pastor. Amén, amén. A todos un gran saludo. Muchas bendiciones. Bien, Dios te bendiga, hermano. Allá está un pastor de Venezuela, amigo Jonathan. Dios te bendiga. Vamos a la Santa Palabra. Vamos al libro de Génesis, capítulo 50. Hoy vamos a tocar varias cosas y entre las cosas que vamos a tocar, tocamos un poco la semana pasada. Vamos a hablar de lo que es duelo y vamos a hablar de la resurrección. Tenemos preguntas. Diana hizo dos preguntas, se le respondió una y hay otra que está en el aire. Es muy interesante. Algunas veces las preguntas que ustedes hacen me quedan a mí como resonando adentro en el espíritu. Hubo una pregunta que hizo la hermana, una intervención de la hermana Noemí, cuando estábamos hablando del nombre de Benjamín. Recuerda que la madre estaba muriendo y le coloca Benoní, hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Y claro, el nombre, recordemos que el nombre identifica a la persona, es la identidad. Habla del destino, habla de quién es la persona. Es muy importante para los hebreos, es muy importante colocar el nombre a sus hijos, porque lo están marcando. No sé si usted ha oído por ahí personas que le colocan al hijo Daemon, algo así como demonio en inglés. Y ella hizo esa pregunta y recuerda que ella dijo, estábamos hablando de cuando Jacob da la bendición a Benjamín y habla de la fiereza como un lobo feroz. Pero no hay que olvidar que cada quien toma decisiones. Todos tomamos decisiones en la vida. Y las decisiones en la vida, las decisiones que tomamos, marcan nuestro futuro. Están esas influencias. Están las influencias genéticas, están las influencias del mundo, de la sociedad, están los dardos del enemigo, pero todos tomamos decisiones. Y el rumbo, nuestro futuro es marcado por nuestras decisiones. Notemos, por ejemplo, ¿de dónde viene el Mesías, Yeshua, nuestro Salvador, el Señor Jesús? ¿De dónde viene? De la tribu de Judá. Judá. ¿Cómo se llamaba el que lo entregó a él? Judá. El mismo nombre. Entonces, es una prueba de que tomamos decisiones y nosotros debemos orar. Y por eso es bueno la palabra que hablamos acá, porque la palabra que hablamos nos da conocimiento, nos da sabiduría. Y lo ideal es que día a día nuestras decisiones estén alineadas a la palabra eterna y a la voluntad de Dios. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a la santa palabra. Estamos allí en Génesis capítulo 50. No hemos salido todavía del versículo 1 al 2. Dice así la santa palabra en el nombre de nuestro eterno Dios. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Te bendiga, Pedro. Pedro está por allá por Instagram también. Ahí está Gabriela. Dios te bendiga, Gabriela. Bienvenida. Versículo 2 dice, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar.
Versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Versículo 8. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atab, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Pues por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había hablado. Pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Maspela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo había sepultado. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo voy a pedir a la hermana Diana para que nos guíe en una oración, por favor, ¿sí? Aleluya. Bendito. Está muteada, Diana, ¿viste? Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito Ahora, sea. Sí. ahora. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Y Señor, hemos leído tu santa palabra. Sí, Padre Santo. Somos tus hijos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé revelaciones especiales, porque es un tema profundo, un tema que nos toca a todos, es un tema que necesitamos de tu sabiduría, Señor Jesucristo. Necesitamos de tu guía, Espíritu Santo, y por eso pedimos que nos des tu revelación y que grabes en nuestros corazones este aprendizaje que nos darás hoy. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos escuchas y es tu preciosa voluntad que conozcamos a profundidad tus caminos, tus pensamientos, tus maneras, para que no nos desviemos de tu santísima y preciosa voluntad, Señor. Gracias por tu revelación. Te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén. 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 Digamos, estamos listos para oír la palabra eterna. Estamos listos para oír tu palabra. Espíritu Santo, vivifica esta palabra en mi ser. Dale vida abundante. Vivifica, Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios. Vivifícanos con tu santa y eterna palabra. Ayúdame, Señor, a no ser oidor olvidadizo, sino a ser hacedor de tu palabra, Señor amado, Señor bendito, Señor de gloria, Señor de poder. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ayúdanos, Espíritu, socórrenos, precioso Espíritu. Padre, extiende tu presencia en forma especial en esta hora. Danos entendimiento, sana los cuerpos. Dale vida con tu Espíritu a esta palabra, Señor. Que profundice en todo nuestro ser. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los huesos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén y amén. Diga conmigo, recibo la palabra, estoy listo, aleluya. Y a ponernos los baberos en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Alguien dice, hay muchos pensamientos, dicen que nacemos para morir. Y estamos atados a esta tierra y nosotros pensamos, fíjate, la Biblia dice, la palabra dice que en el corazón del hombre hay eternidad.
Ninguno se quiere morir. Estamos atados a este mundo. Tenemos familia, tenemos conocidos, pero es una realidad. O sea, tenemos que salir de este mundo. Y la gente habla, nosotros hablamos y pensamos y se olvida de esto. Y luego viene cuando inesperadamente tenemos un encuentro con la muerte. Inesperadamente, ya sea a través de un familiar, ya sea a través de un amigo, a través de un conocido o alguna personalidad de renombre, pero eso ocurre. Nace el niño, muere el niño en el vientre, muere de meses, muere de años, mueren los jóvenes. Dios le bendiga, hermana Daria, no le había saludado. Muere el anciano. eh, lo ideal es que la persona alcance su propósito de vida, que el propósito de vida solo lo conoce el Señor. Hay muchos que su propósito de vida es estar en el vientre y después irse. Solo el Señor conoce el propósito. Entonces, cada quien tiene un propósito de vida. Entonces, lo ideal es que todos alcancemos el propósito de vida, que no todos caminan en su propósito de vida. Hay personas que se van antes por cosas que hacen que están fuera de la voluntad de Dios. Cuando un joven va a una discoteca, a lo que llamamos acá en Argentina un boliche, y sale de madrugada o sale en la mañana y tiene un accidente o le dan droga allí, etcétera, 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 y ocurre la muerte de esa persona, o una persona que iba a exceso de velocidad y se llevó un vehículo y él murió y mató. Hay muchas formas en que la vida se corta. Pero lo ideal, el plan y el propósito de Dios es que todos cumplamos un propósito de vida. Nuestro Maestro, nuestro Señor, Jesús, el Mesías, tenía su vida en la tierra establecida con un tiempo limitado. Imagínense, con 3 años de ministerio, impactó al mundo de tal forma que hoy se dice antes de Cristo y después de Cristo. Imaginemos, uno dice, ¿no? Pienso yo. Imaginemos que Jesús, el Mesías, hubiese durado 40 años, 70 años en la tierra. Uno dice, ¿qué no hubiese hecho? Pero no, eso es lo que yo pienso. El plan y el propósito de Dios es que tuviese un tiempo establecido. Nació en el tiempo preciso. Dice, en el tiempo establecido por Dios nació de mujer, bajo la ley. Y así todos nacemos en esta tierra. Todos los que estamos acá, todos los que me oyen y todos los que me van a oír, usted está acá por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estamos acá con una misión, con un plan, con un propósito que Dios preparó para nosotros. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo excelente? Que caminemos en ese plan. Si usted no sabe cuál es su propósito, su misión en la vida, dígale, Señor, revélame el propósito. Y cuando usted empiece a caminar en ese propósito, oiga esto, somos indestructibles. Nadie podrá contra nosotros mientras caminemos en el propósito. Ahora, cuando cumplamos el propósito, llega el momento de decirle chao a la tierra, chao al mundo, chao a los familiares, bye. Hasta luego. Por eso es la razón por la que tenemos que predicar la palabra. Predicar la palabra, predicar la palabra. Yo tengo un anhelo profundo, un deseo profundo, y yo estoy seguro que es su deseo, que cada familiar suyo, cuando salga de esta tierra, vaya al reino de los cielos. Y mire, yo, donde esté mi familia, donde esté, me comunico con un sobrino que está lejos por allá y le mando la palabra. Y hay cosas que se ponen a hacer cosas raras, pero le mando la palabra, le doy la palabra, le doy la palabra, dele la palabra, dele la palabra. Lo mejor que usted puede hacer por su familia, lo mejor que puede hacer por la humanidad es darle la palabra. Si usted tiene la palabra, extienda la palabra. Salva a los que están en peligro de muerte, dice el proverbio. Líbralos de la muerte eterna. Por eso nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, viene la muerte. Ya cuando uno es niño, uno no tiene mucha conciencia de esto, pero ya cuando uno quiere cierta conciencia, cierto conocimiento, ya uno sabe que es un evento que va a ocurrir inesperado. No queremos que ocurra, pero tiene que pasar porque el pecado dio la entrada a la muerte, la desobediencia dio la entrada a la muerte. Gracias porque Cristo ahora nos libra de la muerte eterna. Entonces, el duelo, cuando alguien
parte de esta tierra, un familiar nuestro, viene lo que llamamos como duelo. Y el duelo hay que vivirlo. El duelo no es para complacer a nadie. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela había la costumbre que las personas, más que todas las mujeres, se vestían de negro. No sé si algunos recuerdan eso. Y se vestían de negro por cierto tiempo. Y algunas personas con las palabras muy sueltas decían, mira, fulanita estaba y está vestida de colores. Está de duelo y está vestida de colores. Porque había la costumbre que la persona tenía que estar de duelo 3 meses, etcétera, etcétera. Otros dicen el duelo se lleva en el corazón. Los judíos tenían la costumbre de, ya voy, hermana Noemí, los judíos tenían la costumbre de rasgarse la ropa, colocarse ceniza y vestirse con saco en expresión, en señal de dolor, porque hay dolor porque es una separación física y cuando hay una separación física hay dolor, eso no se puede ocultar. Diga, hermana Noemí, está en mute, ¿yo? Mi mamá llevó duelo por mi abuelo, luego murió mi abuela, siguió de luto por mi abuelo, luto estricto de negro. Y luego murió mi papá, a pesar de que él la había abandonado y se había ido con otra. Y siguió de luto por mi papá hasta el día de su muerte. O sea que no se quitó el luto por 40 años. Y murió de anorexia nerviosa. O sea, eso se le juntó con una melancolía y hizo una anorexia nerviosa. Es correcto. Es bueno ese punto. Gracias por ese punto que tocó, hermana Noemí. Porque terminan en una depresión muy profunda. Porque Sí, no tratan de curarse, de buscar ayuda, de nada, no claro, aceptan ayuda es cierto, cierto. directamente. Por acá dice, creo que Ángel Rafseri dice, nunca vi a mi abuela con ropa de color, siempre estaba de luto. Le preguntan a la hermana Miriam, ¿verdad, Miriam? Así Entonces, mismo es, perdón, pastor. Mi mamá casi toda la vida vivió vestida de negro o de blanco y negro, lo que llaman medio luto. Mi papá siempre le echaba broma. ¿Cuándo será el día que yo vea a esta mujer con un vestido de otro color que no sea blanco y negro? Inclusive cuando él murió, él nos hizo que le prometiéramos que nosotros nos íbamos a vestir de blanco, que no nos vistiéramos de negro, porque él ya wow. estaba cansado de ver todo el tiempo a mi mamá vestida de negro. Bueno, Para que mire, usted vea lo que era antes. Los Mi mamá hombres se llevaban ponía corbata luto. negra. Sí, mi mamá llevaba de luto hasta el último primo que ella tenía, de ese mi mamá se sí, ponía porque era la luto. costumbre. ¿Qué dijiste, Era Diana? Perdón. una costumbre. Amén. Que los Amén. caballeros llevaban corbata negra. Sí. Y noten que ahora, por ejemplo, usan una flor, una rosa, ¿no? Y en los estados, ahora como están las redes, en los estados el luto se expresa también colocando una rosa blanca, ¿cierto? Y a veces Un negra. lazo Y a negro. veces negra también, y a veces negra para demostrar el luto. Ahora es Un importante esto lazo que estamos, negro. perdón, Un lazo negro. un Un lazo negro. lacito. Ah, Es sí. correcto. Mi hijo Matías nunca sacó el lazo negro de su hermano Jeremías de su estado de WhatsApp y de Facebook. Ya Ok, hace 3 años y no lo pudo sacar nunca todavía. amén. Ok, vamos a oír qué nos dice la palabra en cuanto al duelo. Y está exactamente en este capítulo 50 de Génesis. Cuando el duelo se extiende, digo cuando el duelo, porque fíjate, la palabra duelo viene de dolor. Cuando se extiende más de un cierto tiempo, se transforma en una enfermedad. Y además de transformarse en una enfermedad, hay poderes de las tinieblas que actúan en la persona. Hemos tenido personas que me ha tocado pastorear y han estado como, yo lo mencioné creo que la semana pasada, como por 17 años. No debe ser, no debe ser. Hay personas, la hermana Noemí estuvo 3 años, pero ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Fíjense. Vamos a ir en el versículo 2 dice que ahora, ¿cuándo empieza el luto? El luto empieza desde que tú recibes la noticia. En el momento que tú recibes la noticia, ese momento duro, ese momento que no queremos vivir,
Ese momento que nos deja algunos perplejos, algunos hay que dar la noticia como por píldoras, pequeñas dosis para que vayan asimilando. No, lo llevaron al médico. Cuando mi papá partió con el Señor, a mi abuela no se lo dijeron de pronto, la llevaron en el auto, la llevaban en el carro. Y no, no, que está en el hospital. Bueno, yo no estaba en ese momento. Está en el hospital y le fueron dosificando hasta que la llevan al entierro, al velorio, a la funeraria. Entonces, el duelo empieza en el momento en que muere la persona. Y el duelo, José empezó a vivirlo en ese momento. En el versículo 1 dice que cuando su padre murió, él se echó sobre el rostro de su padre y lo besó en señal de dolor. Eso hizo mi hermano también cuando murió mi padre. Él se abrazó y lo abrazó y decía, papá, papá, papá. Entonces, allí empieza el duelo. Esa expresión de amor ligada con tristeza, otros con remordimiento porque lo que no hicieron lo que deberían hacer cuando la persona estaba en vida y les queda remordimiento. Entonces, hay una cantidad de sentimientos y de emociones y de pensamientos que se unen en ese momento. Por eso, miren, lo más importante es vivir el día. La ira, el rencor, la falta de perdón, familias que no se hablan, familias que se odian, padres, esposos, hijos, por alguna cosa que pasó. Vamos a amar a nuestra gente, vamos a perdonar a nuestra gente, vamos a vivir el día con ellos, vamos a aprovechar de nuestra familia. Sí vamos a tener problemas, sí van a haber dificultades, sí van a haber vicisitudes, sí hay cosas que tratan de romper la paz y la armonía familiar. Pero nosotros, como hijos de Dios, dejémonos gobernar por el amor de Dios, por la gracia abundante de Dios. Perdonemos. Y si fallamos nosotros, pedamos perdón y sigamos adelante. Y disfrutemos la vida, disfrutemos la familia. Disfruta a tu esposo, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hija, a tu primo, a tu prima, a tu tío, a tu tía. Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Dale un mensaje, dile te bendigo, te bendigo. Gracias, eres una bendición para mí. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Yo deseo lo mejor para ti. Disfruta ese momento. Hay personas que dicen, he oído a personas decir, abrázalo. Amén. Hay personas que dicen que están satisfechas porque su vida cerraron en paz. No sabían cuándo se iba ese familiar, pero cerraron en paz ese capítulo de su vida. Porque mantuvieron siempre la paz. Entonces, siempre mantengamos la paz. De manera que allí empezó el luto para José. Luego vamos y dice, y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre y los médicos lo embalsamaron. Este proceso, fíjense que este proceso dura 40 días. Ahora, hago un paréntesis aquí. Notemos que está en Egipto. Y en Egipto, ¿cuál era el proceso esto de embalsamar? Era para los faraones y era un proceso religioso, porque ellos creen en el Ta, en el Ra, que era que el cuerpo debía ser mantenido, porque ellos esperaban que el espíritu, la parte intangible, iba a regresar al cuerpo. Entonces, eran los sacerdotes los que hacían este proceso. Ninguno lo preguntó, pero aquí cabe la pregunta. ¿Estaba José creyendo en esto? Porque esto tiene su punto de partida. Hablando de Nimrod, que después se transforma en Osiris, después está Odín, o sea, todos esos dioses que se conocen vienen de allí y ahí hay mezclada un sincretismo, una idolatría, cantidades de cosas que vienen allí, inmersas allí. Pero notemos que él dice, mandó José a su siervo y dice, los médicos. De manera que no fueron sacerdotes los que embalsamaron a Jacob, fueron los médicos. Y la palabra en hebreo es Rofim. Y Rofim viene de Rafá. Y Rafá es el calificativo, es el nombre del Eterno.
yo soy el Señor tu sanador. Yo soy Elohim tu sanador. Es decir, yo soy Yahweh tu Rafa. Yo soy Yahweh Rafa. Yahweh el sanador. Si alguno necesita sanidad, recíbala ahora. Recibe sanidad en tu cuerpo, músculos, huesos, tendones, tejidos, células, en cada órgano de tu cuerpo. Diga conmigo, vida de Dios. Recibo la vida de Dios. Aleluya. Pastor, aquí tengo una nota aquí del embalsamamiento. Aquí dice, Adelante. el embalsamamiento era típico de los egipcios, pero poco común para estos pastores nómadas. Cierto. Como creían que los muertos iban al otro mundo en sus cuerpos físicos, los egipcios embalsamaban a sus muertos para preservarlos y así pudieran funcionar en el más allá. La familia de Jacob permitió que lo embalsamaran por cortesía y respeto hacia los egipcios. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Miriam. Muy bueno ese pequeño comentario que está allí. Entonces, miren que la escritura no se le escapa nada. Está la palabra Rofín porque no fueron sacerdotes, fueron médicos. Ahora, además de lo que está muy bien lo que dijo la hermana Miriam, pero además de eso, lo que hemos leído el capítulo y hemos meditado en esto. ¿Cuánto tiempo dura el embalsar? 40 días. 40 días habla de transición. 40, el número 40 representa transición, una transición de una, habla también de purificación. Habla también, fíjese que nuestro Señor, cuando sale al escenario público, tiene primero 40 días de ayuno. El pueblo de Israel en el desierto, 40 años. Entonces 40 habla de esa transición. Ahora, ¿qué hacían los egipcios? Los egipcios tenían varias formas de momificar, de llevar al cuerpo a la momificación. Pero en este caso era el más completo, era el de 40 días. ¿Qué es lo que hacían? Sacaban las vísceras y le colocaban al cuerpo una sal llamada natrón, porque venía de una isla llamada natrón. Entonces, inmerso en esa sal, con toda esa sal, el cuerpo se conservaba. Luego de esos 40 días, le colocaban especies aromáticas y lo envolvían en venda y se lo entregaban a los familiares. 40 días. Entonces, el proceso de duelo, no solo de, fíjense, aquí están hablando de José nada más, pero me imagino que toda la familia. Imagínense usted, yo hablé ahorita y dije, hay personas que no hicieron cosas que tenían que hacer con su familia, y después cuando se va, es como los hijos, mira, hay hijos que son terribles. Hay hijos que son terribles, que mamá y papá los han criado y algunas veces la mamá ha sido papá y mamá. Y después cómo patean a la mamá, cómo patean al papá con palabras, como algunos hasta le levantan la mano. Y después que se va, mamáito, papaito, y quieren llevar rosas y quieren llevar flores para tapar ese vacío que crearon ellos mismos. Notemos que fíjense que allí habla de José, pero no habla de los otros hermanos. Y acordemos cómo hicieron sufrir a Jacob, cómo lo engañaron. Pero José, vamos a hablar de José, que es el que aparece acá. Los otros hermanos no sabemos, de seguro que sí. Tal vez llevaron el duelo también, estaban sintiendo el duelo porque eran humanos y estaban con su padre. Pero esos 40 días, José estuvo sin ver el cuerpo de su padre, porque eran 40 días de preparación por los médicos, por los rofín. Esos 40 días, él siguió sufriendo. Él siguió llorando. Él siguió llorando la pérdida. O en este caso, no digamos la palabra pérdida, digamos la ganancia. Porque ellos estaban apuntando hacia el infinito, hacia la eternidad, hacia la resurrección, hacia la tierra prometida. 40 días. Y después dice, los egipcios lo lloraron ¿cuántos días? 70 días. Entonces tenemos 40 y 70 días, que era la costumbre egipcia. Ellos lloraban 70 días. Entonces, estuvo allí 110 días. Ahora,
el cuerpo, el baile dice, ¿no? Cuando pasó los días de luto, fíjese, los días de luto, José, aparentemente ya aquí empieza una transición del luto. En el versículo 4 dice a la casa de Faraón, si he hallado gracia en vuestros ojos, les ruego que hablen a oídos de Faraón y le digan, mi padre me hizo jurar y nos hizo jurar diciendo, cuando yo muera, lleven mi cuerpo a la tierra de Canaán. Hay una transición allí, amados. Hay una transición de Egipto a Canaán. Y es una transición de la tierra a la tierra prometida. De Egipto, y es una transición de la vida a la muerte, porque la tierra de Canaán está tipificando la vida eterna. José nos parece que no estaba en la corte de Faraón, y hace llegar esto al oído de Faraón. Mi padre me hizo jurar, y sabemos que lo dijo porque lo vimos en el capítulo pasado, que me llevaran a la tierra, a sepultar a la tierra de mi padre, con, con que mi cuerpo se ha quedado allá. Ahora, ¿qué distancia había de Gosén a Canaán? Más de 300 kilómetros. Más de 300 kilómetros. Ahora notamos la multitud que iba que iban hasta allá. Fíjense que dice que iba gente de a caballo, iban todos los ancianos de Israel, iban gente de a caballo, la corte de Faraón. O sea que iba una multitud de gente con carros, gente de a caballo, un escuadrón, dice la palabra, el versículo 9, muy grande. Los hebreos dejaron solamente los animales y los niños. Ahora, si son más de 300 kilómetros y esa multitud tan grande, no solamente eso, sino que notemos que allá hicieron otro duelo. Allá dicen que hicieron un duelo por 7 días. Por 7 días. Entonces, ¿cuánto tiempo se trasladaron de allí a allá? Más de 300 kilómetros. No estaba un auto, un vehículo con la velocidad que los hay ahora, pero sin detenerse, eran más de 3 días caminando. Ahora ellos hacían paradas. O sea, vamos a decir una semana de ida, una semana de regreso y una semana ya. ¿Qué hubiese pasado con el cuerpo si no lo llevan embalsamado? Ese proceso de putrefacción, de desintegración, eso iba a ser terrible. Entonces, ese proceso, esto ayudó a ese proceso de ir, estar allá y venir. Ya José regresa y ya no se habla más. Entonces, los judíos tienen varios tipos de duelo. Un duelo que empieza por 7 días, después un duelo de varios meses y después un duelo de un año. Ya después de un año ya no hay más duelo. Entonces aquí tenemos más o menos 40 días, 70 días y un aproximado de 21 días, por ejemplo. O sea que el duelo empieza y el duelo tiene que terminar. Ahora, aún más, oiga esto, para nosotros, debe ser aún más, porque nosotros tenemos el conocimiento que ellos no tenían. Ellos no sabían cosas que nosotros sabemos. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Padre Celestial, que Él nos ha dado palabra. Tenemos la palabra del Nuevo Testamento. Por eso dice en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Oigamos lo que dice la palabra. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tú tienes familia que duerme. Yo tengo familia que duerme. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hay un tiempo de llorar. Hay un tiempo de vivir el dolor, de vivir la tristeza, que no lo deseamos, pero hay un tiempo. Pero ese tiempo tiene que finalizar. Dice,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La partida de nuestros seres queridos no es el final. La partida de nuestros seres queridos es un empezar, es un vivir. Y nosotros tenemos la esperanza. Sabemos que nos vamos a ir de aquí, pero los que han partido con el Señor, tenemos la esperanza. Se llama esperanza. Hay una diferencia entre lo que es fe y lo que es esperanza. La esperanza no podemos hacer nada para que ocurra. La esperanza va a ocurrir en el tiempo establecido por Dios, en el tiempo establecido por el Eterno. Entonces dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos, yo creo que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que murieron en él, mi familia, tu familia, que han muerto en él, creyendo en él, así él nos traerá. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estamos acá ahora, él lo decía en su tiempo el apóstol, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él viene, Él viene, Él viene. Yo le estoy esperando, dice, hasta la venida del Señor. No precederemos, no iremos adelante a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Recibamos aliento, recibamos palabra, dice, con esto. Notemos que ahí dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es el arrebatamiento, lo que creemos nosotros, el arrebatamiento, seremos arrebatados. Entonces, nuestra familia está esperando ese momento, el momento de la resurrección. Vamos a hablar de la resurrección. Ajá, por ahí está Noemí, está la hermana Diana, sí. Adelante, llamadas. La buena noticia es que nuestra familia que está esperando ese momento no está en el Hades, porque ya Jesús nos libró de eso. Amén. Ausente del cuerpo, presente en Cristo. Cierto. Era la pregunta que yo había hecho la semana pasada, el Señor, ¿qué pasa, no? Y explicamos cómo cuando nuestro Señor muere, baja a las partes más profundas de la tierra, predica y llevó cautiva la cautividad y llevó todas esas almas, las almas de los justos al paraíso, donde le dijo al que era ladrón, estarás conmigo en el paraíso. Nuestra gente, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, los que han creído en el Señor, los que murieron creyendo en el Señor, creyendo en Jesús, ahora mismo están en el paraíso, disfrutando de una vida diferente. Hermana Noemí. Pastor, como psicóloga cristiana le quiero decir que nosotros tenemos un alma, tenemos una mente y tenemos un espíritu. Que nuestro espíritu y nuestra razón se unen. Que nosotros con nuestra razón podemos entender lo que nos dice nuestro espíritu y como dice la palabra, los que no tienen esa razón, ese razonamiento del espíritu, no pueden entender lo que dice la esperanza. Pero nosotros también tenemos emociones, Claro. igual que los no creyentes. Y así como los no creyentes, a veces nos manejan nuestras emociones, porque ni con toda la razón, ni con todo el espíritu podemos manejar nuestras emociones. Y por eso a veces no hay cristianos que entiendan que también a otros cristianos nos manejan nuestras emociones y también nos deprimimos y también tenemos días oscuros. Y por eso muchos hijos de pastores han llegado al suicidio, porque sus padres no han podido entender que sus hijos han caído en tremendos pozos de depresión
por más que ellos les predican, les oran, les echan fuera demonios, porque no los han llevado a hacer un tratamiento para la depresión. Sí, ese punto que está tocando. Nosotros estamos compuestos de dos sustancias, una sustancia física y una sustancia espiritual. La sustancia espiritual se habla del alma y el espíritu, pero ¿dónde están? En el cuerpo humano hay nervios, hay en el cerebro, la En parte el cerebro frontal, o hay sea, una sustancia que ajá, también se encarga de las emociones, no perdón, solamente hermano, del perdón, espíritu. gracias, disculpe. La parte espiritual es muy difícil de entenderla, pero hay emociones, hay pensamientos, hay recuerdos, hay sentimientos. Y nosotros no escapamos a eso. Siendo creyentes no escapamos a eso. Pero tenemos una salida. Porque ¿qué es el sentimiento y la emoción? A cualquiera nos puede venir. Pero es el rumiar esos pensamientos. Es el rumiar. ¿Cómo cae una gente en depresión? Cae una gente en depresión porque se encierra mentalmente en una cantidad de pensamientos, bien sea por cosas que le acontecen, bien sea por dardos del enemigo, bien sea por factores que lo circundan, pero cae en eso. Pero la escritura tiene una salida y hay un tratamiento y es la palabra, es cambiar los pensamientos. No pueden estar dos pensamientos en una mente al mismo tiempo. Yo no se lo niego, Por eso la pastor. escritura nos manda a renovar nuestros pensamientos, a Sí, pastor, refrescar yo no se nuestros lo niego. pensamientos. Usted Yo puede no traer se lo un... niego. Ahora piense usted por Perdón un un momentito. segundito en una cosa que yo le voy a decir. Las personas estamos hechos de traumas. En las primeras instancias de nuestra vida, todas las personas sufrimos algún trauma. Para empezar, el trauma del abandono, el trauma del nacimiento, que salimos de la panza de nuestra mamá, donde estamos con todas las necesidades cubiertas y salimos a un mundo desprovisto de las necesidades cubiertas si no tenemos un otro que nos aloque y nos ame de primer momento. Que en la mayoría de los casos no pasa, no se da de por sí. Desgraciadamente, no todos de los traumas hacemos fortalezas, muchos de los traumas hacen debilidades. Esas personas no estamos aptas para que en los momentos en que nos pasan las vicisitudes más grandes de la vida, como la muerte de un ser humano, como es un hijo, por ejemplo, podamos hacer una fortaleza y decir, yo me voy a agarrar de la palabra que tengo dentro mío, del Espíritu Santo, y voy a salir de esta al mes de haber muerto mi hijo. Entonces nos lleva más tiempo. No es que no la conocemos, no es que no la tenemos dentro, no es que no la queremos aplicar, es que no tenemos la fuerza de voluntad. Se nos acaba la fuerza de voluntad, se nos bajan los brazos. Es como Saúl cuando Saúl me parece que era, o no, no, o un profeta, Eliseo que tenía que levantarle los brazos porque se le A bajaban las fuerzas. Moisés. Era Moisés. Moisés, es que tenía que levantarle los brazos. Bueno, nos pasa exactamente lo mismo cuando caemos en esa depresión profunda. No es que no queramos o no tengamos las herramientas están, no tenemos la fuerza para poder aplicarlas. Le entiendo, También me hermano. costó mucho con una hermana mía hacerle entender que ella me decía, ¿por qué mi hija? Si no ha pasado ni por la mitad de las cosas que yo pasé, no tiene la fuerza. Alejandra, porque tu hija no tiene, no hace de sus traumas fortalezas. Vos de tus traumas hiciste fortalezas. Yaina de sus traumas hace debilidades. Necesita la ayuda de un especialista. Sigo, No hermano, somos perdón. todos iguales. Ese Sigo. es el problema. Eh, la ayuda psicológica es buena. Es que desgraciadamente Permítame, en hermano. nuestras iglesias, Permítame hay hablar ahora, montones de permítame. personas, hijos de pastores que han llegado Sí, a pero óigame. suicidarse por no tener la ayuda. Es bueno, hermana, sí es bueno. Uno no puede negar la ciencia que hay allí. Pero sobre todas las cosas está la palabra y está el Espíritu Santo. Antes no existía esa ayuda psicológica. Hay un avance en la ciencia y el avance en la ciencia pues ayuda ahora. Pero siempre, desde que el hombre está, ha tenido palabra y el Espíritu ha estado. No hay un tiempo, aunque yo estoy hablando de un tiempo marcado acá por la palabra, pero si la persona no es capaz, o sea, sí, porque esto es un trabajo, o sea, hay que dedicarse, hay que creer, hay que dar libertad al espíritu, hay que ser lleno, o sea, es un trabajo donde es un trabajo en conjunto, donde estoy yo, está la palabra y está el Espíritu Santo.
Algunos se encierran. Entonces, el que se cierra puede tardar más el proceso. El que sale y oye la palabra y Dios le habla y le habla milagrosamente, sale del proceso. Entonces es un proceso que escapa de nuestras manos. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo no me voy a rendir. Yo he sentido las emociones, he sentido los sentimientos, pero yo conozco la palabra y me he metido en la palabra y he salido no por mi fuerza, ha sido por la palabra y por la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué podemos decirle a toda esa gente? Que sí hay esperanza, que sí Sí hay se puede, esperanza. Yo que sí también se salí puede, por la palabra, que sí pastor, se usted lo puede tener sabe. fuerza, que sí se puede tener fuerza. Porque Yo, cuántas veces no he tenido fuerza y he recibido fuerza, cuántas veces me he sentido en cualquier tipo de sentimiento o emociones que quieren dominarme y he logrado salir, pero sí se puede. Si no se sí se puede, pudiera, pero la me palabra llevó 3 dice, años, pastor. si no, perdón, Sí se puede, pero me llevó 3 años. claro, usted le Ahora, llevó yo tres soy un años, sí, organismo sí, no, está vivo. bien, eso no lo discuto, Yo, hermano, pastor, no yo discuto soy un eso, organismo vivo. está La bien. ostra es un organismo vivo. ¿De Usted le cuántas llevó ostras tres salen años. Yo perlas? mencioné una hermana que no he dado el nombre de ella. Le tardó 17 años y yo siempre le estuve dando la palabra y siempre estuvo Pastor, en la palabra. pastor, Entonces, lo ideal es que mientras más pronto salga, aquí está, esa palabra que leímos ahorita, fíjese, esa palabra no está circunscrita a ningún límite de tiempo, pero dice, no os entristezcáis. ¿Y cuántas veces hay los que la saben, los que la han oído y tardan un proceso de cierto tiempo encerrados allí, pero dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza y termina diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, bueno, yo lo es la entiendo, pero palabra en la nosotros somos acción del organismos Espíritu. vivos, Mire, pastor. si la palabra, si la palabra pudo hacernos a nosotros con el Espíritu, si la palabra pudo hacer toda la creación con el Espíritu que estamos viendo, ¿va a fallar la palabra en hacer algún cambio en nosotros? ¿Va a fallar el Espíritu en hacer algún cambio en nosotros? No va a fallar. Entonces, La palabra no va que a fallar. cada cosa hay un Pastor, tiempo, cada cosa tiene un tiempo, ¿verdad? usted lo dijo, El mundo fue cada creado, cosa en su tiempo. el mundo fue creado en un tiempo, ¿verdad? Y no cuando dice día, no son los días que nosotros conocemos. Fue creado en un tiempo. Bueno, ese es un tiempo. Si alguna persona se tarda un tiempo, que tarde el tiempo, pero que no abandone, que siga adelante, que siga adelante, que siga adelante y que siga adelante. Yo lo entiendo, pastor, pero usted sabe que las ostras son organismos vivos. ¿Las qué? Perdón. Las ostras. Sí, Nosotros también. ¿Por qué hay ostras que producen perlas y otras que no? claro. Sí, Porque hay ostras que se cierran para no dejarse doler cuando cierto, entra la arena. cierto. Nosotros Eso somos pasa, como las ostras. Somos claro, ostras que se cierran a veces por no dejar, por no sentir el dolor. Cuando nos cierto. cerramos, porque el dolor es tan fuerte que produce un shock que si no moriríamos, Sí pasa, está sí la pasa. persona que entra en coma por no sentir el dolor físico y está la persona que la sedan y la entra en coma farmacológico Sí pasa. porque el dolor físico la mataría. Y pasa Bueno, que no entra en coma, pero crea una caparazón para protegerse. O sea, hay de todo, exactamente, ese hay de coma es todo. el dolor psíquico y si no la Sí, ponen el dolor físico. hay de todo, pero yo enfatizo y dejo el precedente. Se puede salir. La Sí, palabra y el espíritu. Se puede yo soy salir. un ejemplo de eso. Cuando a mí me quisieron dar una pastilla, algo farmacológico para salir de mi depresión, dije, tiro la receta dentro de un cajón y caso la Biblia. Amén. Ya no más cancioncitas, ya no más prédicas de cualquier pastor. Me quedo con la prédica sola de mi pastor del domingo y caso la palabra otra vez, como en el primer instante, como en el primer amor. Amén. Amén. La Ir a la palabra fuente, tiene ir a la poder. fuente, pero ya tenía 3 años de duelo. Ya Amén. hasta Yo sé, yo hermano. estaba cansada de hacer mi duelo. Está bien. Pero salió. La Sí, palabra tiene poder. pero es La como que palabra, Dios me había dado un tiempo de ir haciendo una carrera amén. en Amén. mi dolor. La palabra tiene poder y el espíritu. La palabra y el espíritu tienen Y poder. yo no lo niego. Seguimos con Pero nuestro me tema de la gustaría resurrección. que muchos papás entendieran, por ejemplo, que no todos sus hijos tienen esa resiliencia que se le llama tanto ahora a ese poder de fortaleza, Sí. resiliencia, No, no, eso no es un para arte de hacerlo magia. en el tiempo que uno quiere, que dice el duelo tarda un año y después ya es patológico, tarda 2 años y después ya es Ok. patológico, o tarda 7 meses. No,
tarda lo que tiene que tardar en cada ser humano. No cada ser humano tiene las mismas fortalezas. Seguimos. Resurrección. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Pero ¿qué tipo de resurrecciones hubo? Por ejemplo, creo que hay como 3 resurrecciones que están escritas en el Antiguo Testamento. Si recuerdan el hijo de la viuda de Sarepta, cuando el profeta Elías resucita al hijo de la viuda. Pero si uno nota, a eso no se le puede aplicar la palabra resurrección completa. Esos son retornos temporales a la vida. Porque vuelven a morir de nuevo. Vuelven a morir. Entonces, está el hijo de la viuda de Sarepta, eso está en Primera de Reyes 17. Por cierto, que eso que había dicho la hermana Noemí, yo hace un comentario. Ese capítulo 17 es un capítulo muy bueno, porque da a demostrar las dos sustancias. Sabes que hay gente que son materialistas y no creen en la existencia de la parte espiritual. Y en el capítulo 17, en ese capítulo 17 dice que salió y después dice que entró. Entonces, estaba el cuerpo, pero ¿qué entró? El espíritu. Entonces la hermana Noemí habla de alma, espíritu, mente, pensamiento. Entonces, esa parte espiritual siempre va con la persona. Fíjense que cuando el Señor habla de el Seol, el rico tenía memoria. No tenía cuerpo físico, pero tenía memoria. Entonces, está la memoria que acompaña a la persona, está la parte espiritual. No sé si ustedes notemos, por ejemplo, cuando muere Abraham, dice expiró. ¿Qué es expirar? Yo le digo inspire y le digo expire. Es el último. ¿Y qué fue lo que hizo Dios al principio? Sopló. Soplo de vida. Capítulo 25 de Génesis, muere Abraham. Capítulo 35 de Génesis, muere Isaac y usa la misma palabra, expiró. Capítulo 49 de Génesis, muere Jacob. ¿Y qué dice? También expiró. Entonces, esa parte espiritual está en nosotros. Y es lo que va. Y es la que permanece. Y es la que va al paraíso. Entonces, aquí habla de esa resurrección, pero es una vuelta a la vida. Luego tenemos a Eliseo. Eliseo y el hijo de la tsunamita. El niño que también muere. Y no sé si alguno recuerda. Y Eliseo se coloca sobre el niño, le da calor al cuerpo, coloca los ojos, la boca. Y el niño, ¿qué es lo que hace? Él 7 veces estornudó 7 veces y salió a la vida. Luego tenemos, yo les mencioné la semana pasada cuando llevaba a un hombre a enterrar y los huesos. También dije que los huesos, hay un proceso para la desintegración de los huesos dependiendo del medio donde esté ubicado el cuerpo. Pero llevaban al hombre a enterrar y se cayeron los huesos el difunto y cayó sobre los huesos de Eliseo y el difunto volvió a vivir. Pero fíjese, esas 3 resurrecciones que habla del Antiguo Testamento volvieron a morir. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos resurrecciones. Está la hija de Jairo cuando resucita. Está el hijo de la viuda de Naín cuando se encuentran los dos, una procesión viene con el Señor, o sea, un grupo con el Señor gozoso oyendo la palabra y otros llorando. Y allí la muerte con la vida, porque dice, yo soy la resurrección y la vida. Y allí resucita el hijo de la viuda de Naín. La resurrección de Lázaro, que es la más espectacular, porque la resurrección de Lázaro tenía 4 días, dice, hiede, 4 días de muerto, y el Señor lo resucita, mostrando su poder sobre la materia en descomposición, mostrando su poder sobre la muerte, pero también volvió a morir. Están otros hechos, por ejemplo, Dorcas o Tabita en el capítulo 9 de los Hechos, cuando
ella recibe la vida nuevamente. Cuando Pablo estaba predicando y cae un muchacho de arriba, Eutico, eso está en el capítulo 20 de los Hechos. Entonces, todas estas son resurrecciones, pero la resurrección más espectacular es la resurrección de nuestro Señor. O sea que hay como 6 resurrecciones en el Nuevo Testamento. Vamos ahora al capítulo 27. Capítulo 27, que es una de las preguntas que estaba allí de nuestra hermana Diana. Dice que siempre le llamó la atención estas palabras que están allí. Dice allí en el capítulo 27 de Mateo. Mateo capítulo 27. Versículo 43. Creo que es así, ¿no? $43 en adelante, sí. Bueno, podemos adelantar un poco más. El 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. No fue que expiró, sino que entregó, porque la muerte no podía tocarlo. Aún con todo, dice, él entregó, se entregó. Es lo que nos da, la escritura allí. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Miren qué espectacular pasó esto, lo que ocurrió en ese momento. Dice, el velo del templo se rasgó en dos. Sabemos que el velo del templo es lo que guardaba el lugar santo hacia el lugar santísimo. Al romperse en dos, es un libre acceso a la presencia, al trono del Eterno. Y la tierra tembló. En ese momento la tierra tembló. Las rocas se partieron. Vamos a seguir acá lentamente, dice. Y se abrieron los sepulcros. Ojo, los sepulcros se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Jesús muere, la tierra tiembla, se parten las rocas, se abren los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, pero salieron en ese momento. Se levantaron, pero notemos como dice la palabra, no salieron en ese momento. Ahí la escritura nos dice, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Esos dos versículos allí abarcan 3 días. O sea que no es que, fíjate, uno lo lee así a la ligera y uno piensa que él murió, tiembla la tierra, se rompen los sepulcros, se rompen las piedras, se abren los sepulcros y se levantan y salieron en ese momento. No. Dice, salieron después de la resurrección y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok. ¿De qué nos está hablando eso? La escritura dice que la primicia de la resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Él es la primicia. Él es el primogénito de los muertos. El primero que resucitó para no ver muerte nunca jamás. Es nuestro Señor Jesús. Entonces, está hablando de el poder de Él sobre la muerte.
Está hablando de su resurrección, su muerte y resurrección. No solo afecta a todos los seres humanos, pero afecta a la naturaleza. La muerte de él afectó a la naturaleza en ese momento. Tiembla la tierra, se rompen las rocas. ¿Qué dice la escritura con respecto a la creación? Dice, mientras nosotros estamos aquí, la creación ha sufrido por el pecado. Dice, la creación gime, dice el libro de Romanos, la creación gime por ver la redención completa. Entonces, allí la muerte y la resurrección de Jesús, de nuestro Señor, afecta todo el cosmos, afecta a toda la creación, nos afecta a nosotros. ¿Cómo nos impacta? Nos afecta. ¿Cómo nos impacta a nosotros en que Él murió, pero resucitó? Nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar. El Espíritu lo levantó a Él y nosotros tenemos la primicia. Él nos dio las arras. Él nos dio el Espíritu. Entonces nosotros, dice que nosotros también gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, Él es el que tiene la libertad. Los que habían muerto, todos esos que murieron, murieron con la fe, esperando que había un día de resurrección, esperando ver al Maestro, que fue lo que predicó. Cuando dice Pedro, fue y predicó a los espíritus que estaban allí. Entonces, el Señor fue y predicó. Es una señal de que la muerte ha sido vencida. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice, sorbida es la muerte en victoria. Y en Apocalipsis capítulo 20 dice, y otra parte dice, el último enemigo que será vencido es la muerte. Entonces, Jesús vence a la muerte. Es la primicia de los que durmieron. Eso lo dice 1 Corintios 15:20. Es un anticipo de la resurrección general de todos los justos al final de los tiempos. Nosotros, si nos toca morir, vendrá un día cuando todos vamos a resucitar. Eso da un testimonio del poder que tuvo Jesús. Él dice, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es un testimonio visible del poder, de la verdad de la palabra. Es decir, que lo que él dice es verdad. Mi gente, mi familia, mis amigos, los creyentes que he conocido, que han partido, van a resucitar. Amén. Nosotros, si nos toca irnos algún día, vamos a resucitar. Es una verdad absoluta, es una verdad innegable, es una verdad evidenciada, confirmada por la palabra. Porque la escritura dice que él le apareció a más de 500 personas. Porque hay muchas teorías que dicen que él no resucitó, que fue una alucinación. Pero van a tener alucinaciones 500 personas a la vez. Más de 500 personas van a tener alucinaciones. Algunos dicen no, que fue algo así, no recuerdo la palabra exacta, pero que su cuerpo estuvo en un letargo, como el oso que se va a dormir por varios meses, o los animales, los batracios que se quedan debajo de la tierra un poco de tiempo y después cuando cae el agua salen, dicen no, su cuerpo estuvo como en una inanimación suspendida. Mientras estaba en la cueva, entró un frío y lo despertó. No, la verdad es que Él resucitó. Él es la primicia de los que durmieron. Es una primicia y es un hecho real. Su resurrección nos impacta a todos. Su resurrección es un hecho. Ahora lo que sí es verdad es que hay dos resurrecciones. Hay una resurrección de justos. Yo estoy en esa resurrección. Si no viene el Señor antes, nosotros estamos en esa resurrección Amén. para estar con Él. Entonces, hay dos resurrecciones. Edwin, Si vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis Una capítulo Edwin, 20. está pregunta, pidiendo la pastor, palabra. ¿Perdón? una preguntita antes de continuar. Sí, mi hermano. Ahí dice que los muertos se levantaron del sepulcro y resucitaron después cuando él, al tercer día después de que Jesucristo resucitó. La pregunta es, si nosotros morimos en Cristo, ¿verdad? Inmediatamente nuestra alma va al paraíso. Sí.
Nuestro ser espiritual, la parte espiritual. Y cuando haya el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si ya estamos en el paraíso, ¿cómo vamos a resucitar de nuevo? No, ¿O no, vamos a resucitar? el que está en el paraíso no ha resucitado todavía. Esa es la pregunta. Pues estamos en el paraíso y que cuando venga la resurrección volvemos del paraíso a nuestro cuerpo No, no, el que y está, nos vamos con la iglesia. sí, vamos a Primera Tesalonicenses, la que leí ahorita, hermano Edwin. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis a los que duermen. Los que duermen se está refiriendo, no, yo expliqué esto, no es que están dormidos, ¿no? Dormidos para los acontecimientos en la tierra, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ubicarnos en ese momento. Supongamos que sea ahorita, en este momento. ¿Estamos muertos nosotros? No. Estamos vivos, ¿verdad? Pero sí tenemos gente que partieron de la tierra. Ellos vienen. ¿Y qué dice? Resucitan. ¿Qué es resucitar? Tomar cuerpo nuevamente. Entonces, el que va al paraíso tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo como el de la resurrección. El cuerpo de la resurrección debe ser complementado acá. Entonces, ellos vienen y no es que vienen resucitados, ellos vienen y resucitan. Y si nosotros no hemos muerto, somos transformados. Este cuerpo tiene que ser transformado. Entonces, nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de ellos. Nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de Cristo. Como dice, le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, no es que el que va al paraíso resucita, no. Está durmiendo para los acontecimientos de la tierra. En la venida viene nuestro Señor con ellos. No toca tierra, en el aire, desde el aire. Bendito el nombre del Señor. Desde el aire suena la trompeta. Resucitan los cuerpos, los espíritus que vinieron con él, toman los cuerpos. Nosotros. Pero van a tomar unos cuerpos distintos, no van a tomar ese cuerpo viejo, enfermo, van a tomar el cuerpo glorificado como el que hoy tiene Jesús. Exactamente, ya vamos a hablar un poquitico de lo que es ese cuerpo. Sí, Entonces, es o así, sea, hermano. es la comparación de ahorita con los que se levantaron del sepulcro y resucitaron. Y dice que anduvieron en la tierra, pues. Se resucitaron para luego volver a morir, me refiero yo ahí. Por allí trajo Edwin la pregunta. Yo estaba esperando esa pregunta. Es una pregunta diferente. Claro, pero o sea, entiendo lo que para estás mí preguntando. son dos entidades diferentes, para mi manera de entender. El que murió está con Cristo ahorita y el que va a resucitar cuando venga Jesús con la iglesia a la resurrección, pues. Claro, te entiendo. Tú estás refiriéndote a eso que resucitaron allí. Claro. Ok. Notemos allí, mire, es el único pasaje. Gracias, Edwin, gracias. Gracias por la pregunta. Es el único pasaje en la Escritura que nos habla de eso. Es el único pasaje. Porque notemos con los otros, el hijo de la viuda de Naín, ese resucita, pero muere. Tabita muere. Lázaro muere. Lázaro muere. Estos resucitan y lo acompañaron a la santa ciudad. O sea, se hacen visibles a la demás gente después de los 3 días. Pero fíjense que hasta allí la escritura guarda silencio. Habla del Señor. Cuando uno va al capítulo 1 de los Hechos, habla del Señor que estuvo 40 días más hablando del rey. Pero no se dice que estaba acompañado por ellos. Pero aquí dice que lo acompañaron a la santa ciudad. Es decir, que en muchas de esas apariciones, esos
esas personas que resucitaron estuvieron allí con él. Pero notemos que en el mismo capítulo 1 de los Hechos, cuando él sube a los cielos, no se dice que ninguno de ellos subió. Porque si hubiese subido alguno de ellos, dice, fue levantado a los cielos y aquellos que se resucitaron en la tumba le acompañaron. Entonces la escritura guarda silencio allí. ¿Qué es lo que creemos? Por lo menos lo que yo creo hasta ahora y lo que creen muchos. Toda esa gente fue una resurrección temporal. Ellos volvieron a morir. Que llevaban, porque la escritura no dice más. Si la escritura ahondara, entonces cuando la escritura no ahonda en un tema, nosotros no podemos ir. Podemos dar una opinión, pero no podemos aseverarlo con certeza. Entonces, se cree que todos ellos volvieron a morir, pero miren la gran diferencia entre ellos, y muchos de los que estaban allí. Ellos vieron los dos mundos, por decirlo así. Ellos vivieron este mundo aquí, salieron de este mundo, fueron al Seol donde estaban los justos, fueron llevados al paraíso, porque estamos hablando de 3 días, resucitan, abren, pero salen a la palestra del mundo físico con el Señor, pero después mueren otra vez. Entonces, conocían ambas cosas. Ellos, no, fíjense que la escritura no habla nada de eso. Tal vez en otros libros se puede conseguir algo de eso, pero no habla de eso. Pero no es una resurrección, desde el punto de vista, no es una resurrección como es la resurrección de la que vamos a hablar ahora. Oye, y si es así, toda la revolución que habrá causado, toda esa muchedumbre de gente resucitada y predicando el evangelio de nuestro Señor. Sí, Señor, hermano. La fuerza, amados, la fuerza del evangelio está en la muerte y la resurrección del Señor. Otro argumento que desploma esas teorías que van contra la resurrección es cómo se iban a dejar matar, que el único que murió de muerte natural fue Juan, pero todos los demás murieron como mártires. Ahora, ¿cómo una persona se va a dejar matar como mártir apoyado sobre una mentira? Claro. Si él no hubiese resucitado, mire, a lo mejor uno, pero todos, y todos los que murieron, y toda la iglesia que fue martirizada, lanzada a los leones, como teas fueron encendidos, que fueron, ¿cómo iban a lanzarse a eso si no estaban seguros que él había resucitado? Si habían visto gente y conocían gente. No, yo me imagino esto, ¿verdad? Que es la palabra que dijiste. ¿Cómo fue la palabra? Asombroso. Claro, revolucionario. Revolucionario mismo. No me gustó mucho, no me gustó mucho, pero no, pero en sí es una revolución, pero no es de izquierda, pero una revolución. Causó un impacto muy fuerte en la humanidad allí, ¿verdad que sí? Claro. Imaginemos Mira, nosotros. Hay un historiador romano que dice que Constantino hace lo que hace la legalización de la iglesia precisamente porque no se puede entender cómo en la arena, donde habían hasta 70.000, 100.000 personas viendo a los cristianos siendo ejecutados, comidos por leones, ellos se abrazaban unos con otros y empezaban a alabar a Dios. Entonces en ese mismo momento, esas 70.000, 100.000 personas que estaban en la arena empezaban a entrar en razón del verdadero poder que tenía la creencia de esas personas que estaban ahí, que a punto de ser muertos por unos leones, empezaban a aclamar y a alabar a Dios. Sí, Flavio Josefo, Edwin, el historiador romano. Ah, correcto. Flavio Josefo habló sobre eso y escribió sobre la muerte del Señor, sobre la vida. O sea que él es histórico. La presencia de Jesús en la tierra es histórica, comprobada por Comprobado por un historiador. Imaginemos nosotros, oye, personas que murieron y de pronto lo vemos nosotros hablando y testificando y no, y allá se ve esto. No, verdad que es extraordinario. Pero bueno, la escritura allí no habla de esto. Mire, muchachones queridos, amados, amadas, nos quedamos con el sabor.
porque esto sigue la semana que viene, porque tenemos que hablar de dos resurrecciones. La una, la de los justos y la de los injustos. Tenemos que hablar lo que tocó un poquito Diana, el cuerpo, cómo es el cuerpo resucitado, diferencia entre ese cuerpo resucitado. Vamos a hablar un poquito de eso y en la próxima semana. Pero hoy nos vamos con esta alegría. Cerramos este ciclo acá sabiendo que estamos seguros que nuestra gente que salió de esta tierra, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, están en la gloria en este momento. Están en el paraíso. Están disfrutando. Aleluya. Estarán allí abrazando al Creador. Aleluya. Allá está Mildred, allá está papá, allá está mamá, aleluya. Yo tengo gente allá, tengo creyentes allá que hemos pastoreado, aleluya. Están allí en la presencia, aleluya, en el paraíso. Bendito nuestro Creador eterno, alabado su nombre por siempre, aleluya. Esta palabra es verdad, esta palabra yo la creo, esta palabra me emociona. Y nos preocupamos por sandeces, por cosas tan sencillas. Alguna gente se preocupa por una cosa que no tiene ni nada que ver si lo más grande lo tenemos. La eternidad lista. Aleluya. Vamos a dar gracias. Padre, gracias. Gracias por esta preciosa palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la seguridad, por la esperanza de la vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Porque estamos hablando, tal vez hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero dice que ellos no recibieron lo prometido, no lo recibieron. Aunque entraron a Canaán, esperaban una patria mejor. Es la que nos vamos a recibir todo, Señor, en la resurrección. Gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Gracias. Tú eres el camino, la verdad y la vida. El que esté muerto, pero cree en mí, vivirá. Gracias, Señor. Muchas gracias. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Vamos a orar por nuestra familia. Ora por todo el que venga a tu mente ahora de tu familia. Padre, salva los integrantes de nuestra familia. Padre celestial, donde quiera estén, Señor amado, extiende la vestidura de salvación, extiende la capa de justicia en Cristo Jesús sobre ellos, Señor. Que oigan tu palabra, que crean, Señor, que se conviertan, que se arrepientan, Señor, que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan, Señor, y que sean borrados sus pecados y que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Diga conmigo, Señor, pon tu escudo sobre toda nuestra familia, tu escudo de salvación. Que tus hijos reciban la salvación, que tus hijas reciban la salvación, tus sobrinos, tus sobrinas reciban la salvación, tus primos reciban la salvación, tus primas reciban la salvación, tus tíos, tus tías reciban palabra y salvación. Padre bendito, Padre eterno, Padre glorioso, alcanza. Extiende ese imán poderoso de tu amor sobre ellos. Tráelos a ti, Señor. Sálvalos, 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 Padre Santo. Sálvalos, Padre eterno. Sálvalos, Elohim, Hashem, Yeshua, por los méritos de Yeshua. King Samahatawa. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Guarda a nuestra familia, Señor. Guárdalos. Que ninguno salga sin esta salvación tan grande. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo lo creo, Señor. Extiende tus alas, extiende las estacas sobre la familia, sobre los amigos, sobre los conocidos, sobre los vecinos. Salva, salva eterno, salva eterno, salva, Señor amado. Gracias, muchas gracias
por oír esta oración, Padre. Gracias por extender tu salvación a toda nuestra familia. Gracias por la esperanza de vida eterna. Amén, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Mira, amor, por aquí está preguntando por ti, oíste. ¿Dónde está nuestra amada princesa del señor Ruby? Nos tiene abandonado, ya no se deja ver. Ya le transmití el mensaje ya, que lo tienes abandonado. Eso es cierto, está escondida. Ah, mira. No me voy a presentar ahorita. La hija de Sara, tan bonita que. Hoy ya tengo los labios pintados, Diana. Ok, te la pasamos por esa importante razón. Amén, amén, amén. Bendito el Señor. Ah, bueno, aquí tiene un mensaje. La próxima semana que se muestre, dice, con su risa respectiva. Bueno, a petición del público, la próxima semana estará también por acá. Mi amada también, o por allí conectándose. Vamos a la cena del Señor. Amén. ¿Qué fue lo que hicimos el jueves, Diana? ¿Cómo se llama? El de Yanú. Ah, sí. Un Dayenú. De Yanú. Estaba la hermana Miriam. Gracias, Padre, Habría por la salud sido de nuestra hermana. suficiente. Sí, bendito el Señor. A ver, voy a leer la palabra. Voy a buscar la copa. Ok, vaya, puede buscar sus elementos, ¿sí? Ustedes que están allí en Instagram también puede, si tiene un poquito de vino, un poquito de jugo de frutas, o agua puede ser, no hay problema. Un pedacito de pan, un pedacito de galleta, un pedacito de casabe. No sé si en Perú hay casabe. Ah, sí, ay, mira, está la hermana Miriam con su pedacito de casabe. Y allá, Guasipati, ¿cómo está eso por allá, Omar? Ahí está, mira, ahí está, tomar, ahí está, bendito el Señor, aleluya. Bendito Dios. Allá, bueno, pero ahí está la hermana, hermana Elizabeth, ¿hay casabe por allá? Yo no. Ay, vale. No me oyó, hermana Elizabeth. ¿Está bien? Bien, vamos entonces a los elementos. Acá se conocía el casabe, hermana Noemí. No, no sé lo que es. Ah, no sabe. Muéstraselo, oye, hermana Miriam, que acá no saben lo que es casabe. Ajá, póngalo ahí, a ese, hermana, ese se llama casabe. Se hace con la mandioca. Se hace con la mandioca. La yuca. Bueno, mandioca de yuca. Mandioca le llaman acá y yuca, le decimos nosotros en Venezuela, sí. Sí, sí. Ok, bien, acá tenemos entonces. Voy a ¿Es leer. algo como las arepas de ustedes? La arepa es de maíz. Ah, Sí, Es de pero maíz, la arepa de maíz, este es de yuca, de de la yuca, sí. yuca amarga. La Pero mandioca, sí. sí. Bien. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hermana Noemi, por favor, guíenos en oración.
Padre Santo, Padre Eterno, te damos las gracias por este precioso día, por esta preciosa prédica que nos has dado, esta palabra que has insertado en nuestro corazón, y te damos las gracias porque has hecho pacto con nosotros, porque has hecho pacto delante del Padre para que podamos tener nuevamente comunión con Él a través de tu preciosa sangre. Gracias, precioso Señor Jesucristo, en tu precioso nombre. Amén, amén y amén. Amén. Tomamos el pan ahora. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hermano Helio, por favor. Señor, te damos las gracias por haber puesto tu vida por todos nosotros, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. El pan, símbolo de su cuerpo, herido, lacerado por nosotros, para darnos vida abundante. Comamos, hermano. Sí. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pedir a la hermana Gladys para que dé gracias, por favor. Amado Dios, le damos las gracias, Señor, por esta nueva mañana, Señor, Sí, Señor. por permitirnos reunirnos, Señor, sus hijos, Señor, para oír esa hermosa palabra. Le damos gracias, Padre, por el nuevo pacto sellado con la sangre de su Hijo. Gracias por la esperanza y la promesa de salvación que usted nos ofrece. Amén. Amén y amén. Bebamos, hermano. Gracias, Señor. Muchas gracias. Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos tu palabra, por darnos tu espíritu, por darnos salvación, por tener esa esperanza, esta promesa, esta esperanza de que todos nosotros, la familia, toda tu gran familia, estaremos contigo, Señor. Que la muerte no es el fin, que la muerte no es el final, que la muerte es transitoria, Señor. Es para enfrentarnos a la realidad eterna de estar contigo en tu reino por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Creemos en ti y en tu palabra santa. Amén, Señor. Amén y amén. Vamos a la palabra de la semana. Día lunes, nuestra hermana Miriam. Martes, Noemí, mi hermana Noemí y Helio. Miércoles, el dúo de oro por allá. Jueves, nuestra hermana Gladys. Viernes, Edwin, nuestro hermano Edwin. Sábado, nuestro hermano Omar. Y domingo, el dúo dinámico, los hermanos Ángel y Rapselis. Por acá tengo una palabra que mandó Pedro también, la vamos a leer al final. No se pudieron conectar los de Margarita tampoco, ni mandaron por acá. Algunas veces ellos envían por acá la palabra. No mandaron No ha mandado, ¿no? Ok. Bien, vamos a entonces a oír esta palabra. Para el día lunes tenemos en Proverbio 3, 21, 22 y 23, que dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello.
Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Amén. 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 Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Salmos 138:1. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Voy a leer de la versión traducción del lenguaje actual, la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Amén. 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 Amén y amén. Muy bueno. Amén. Bueno, buenos días a todos. El Señor los Bueno, bendiga. amén, mi hermano. Amén. Amén. Tengo por acá Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Amén. Toca a mí. Toca a mí. ¿Sí? Sí, Amén. Toca a mí día jueves, ¿no? sí. Sí, hermano, sí. ¿Se oye? Sí, perfectamente lo oí, hermano. Bueno, vamos a estar leyendo Segunda de Corintios 13:11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Qué buena palabra están dando ustedes. Qué bueno. Creo que viene Ok. Edwin, ¿no? Primera de Corintios 15:50. ¡Upa! ¡Qué bien! Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ah, mira, aquí está mi respuesta. Ahí está la respuesta. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Amén. Complementario al que leímos, sí, muy bien. Amén, amén, amén. Buenísimo, buenísimo. Mira, y el mismo agarró, aquí está mi respuesta. Y fue, entendió. Ya te voy a aclarar, hijo. Te digo, le digo al Está Señor. listo, listo. Qué bien. Del qué bien. Espíritu Santo. Amén, amén. Sí, pues. Amén. Seguimos ahora con Hermano. ¿Cómo yo? Proverbio 3, versículo del 1 al 11. Hijo mío, no te olvides de mi ley, en tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de Dios y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Y no solamente por mi ley, oramos por todos los gobernantes del mundo, Omar. Así es. Seguimos. Creo que ahora viene, creo que Ángel Rafseli, ¿no? Sí. De Tomás y la María Elizabeth tiene algún versículo por ahí, también lo puede leer. Vamos a leer la palabra que mandó Rafselis. Efesios capítulo 2, versículo 6 al 8 dice: Esta es la palabra de Dios para todos. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos por gracia. Fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Nuestro hermano Ángel manda esta Apocalipsis 7, 14 y 15. Esto tú lo sabes, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Amén. Amén. Hermana Elizabeth, creo que tiene por allí algún versículo. Aquí le está en mute, hermana Elizabeth, oye, no se le oye. No se le oye todavía, hermana Elizabeth. Trate ahora para ver. No, todavía está muteado su teléfono todavía. Sí, Dios los bendiga por allá, gracias. Ahora sí me escucha. Ahora sí, gracias, Dios los Ok, bendiga. ok. Nos vemos la Gracias. próxima semana, muchas bendiciones. ¿La puedo decir? Sí, por favor, hermano. Ok. Libro de Isaías, de capítulo 26, del 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Te guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Por acá envía el hermano Pedro esta palabra que dice así en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. También pide oración. A ver. Por el pueblo de Israel y por las naciones del mundo y por la iglesia a nivel mundial. Padre, le ponemos a Israel, lo bendecimos, la nación de Israel, Señor, las naciones del mundo en tus manos, la familia, los niños, los jóvenes. Extiende misericordia, Señor. Gracia, amor y verdad. En tu nombre santo, en tu nombre eterno. Amén, amén y amén.
Ha sido un inmenso placer haber estado con ustedes. Dios los bendiga. Que la presencia del Altísimo los llene. Una buena semana llena de bendiciones. Vamos, otra semana más. Otra semana más que empezamos venciendo. Amén. Ese abrazo. Un abrazo fuerte para todos. Dios los bendiga. Y decimos, shalom, todos, vamos. Shalom. Shalom. Dios los bendiga. Shalom. Bye. Shalom. Bye. Amén. Dios los Aleluya. bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bye.